que hizo los cielos y la tierra. Y aquí el Salmo 91 nos habla la palabra del Señor diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Una de las cosas, pueden sentarse, amados hermanos, una de las cosas que hablan los hebreos es cuando habla el Shaddai. El Shaddai es el protector, el Shaddai es el que lo acobija. Jesucristo, cuando fue a Jerusalén en carne, siempre visitaba Jerusalén de año en año, de tiempo en tiempo, pero cuando visitó ya estaba en la carne, y cuando estaba en la carne lloró viendo a Jerusalén. Y nos dice la palabra del Señor que allí en ese Jerusalén lloró. Y dice la palabra: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y matan a los que te son enviados, no entiendes tu visitación. Yo quiero recogerte como la gallina recoge debajo de sus alas a sus polluelos y no quisiste. Una de las cosas más tremendas de este salmo es el que habita al abrigo del Altísimo. Amados hermanos, siempre Dios quiere acobijarnos, como la gallina recoge debajo de sus alas a sus polluelos. Uno de los salmos también que David escribió cuando salía de su trono, expulsado por su hijo Absalón, fue cuando subió el monte de los olivos, y este Salmo 63 declara que él iba subiendo el salmo. Y este David empezó a decir allí en ese salmo que él de temprano él lo iba a buscar y que su socorro, él se sentía seguro debajo de sus alas. Y hay una canción en la cual dice: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Es algo maravilloso cuando él quiere ponerse debajo de sus alas. Y eso nosotros debemos entenderlo. El Salmo comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto nos dice, amados hermanos, que 50 veces el Antiguo Testamento dice del Shaddai. 50 meses de la promesa de estarnos sobre su sombra, sobre su cobertura. Nosotros no nos podemos salir de su cobertura, no nos podemos salir de su sombra, no nos podemos salir debajo de sus alas. Si Él es nuestro protector, entonces ¿por qué salirnos? Una de las cosas que hace el enemigo es que cuando yo dejo puertas abiertas y el enemigo entra. El apóstol Pablo lo hablaba y Pedro lo sintió como tal cuando Pedro era un hombre que amaba a Jesús, lo quería mucho, sentía un gran aprecio a su Señor, tanto que Jesús le dice, como está escrito en el Salmo, en el Isaías 53, que todos se iban a descarriar a una y todos se iban a apartar y lo iban a dejar solo. Y él le dice ese versículo en el Salmo 53, en Isaías 53, pero Pedro no lo creyó. No, Señor, aunque los demás se escandalicen y se vayan, yo no te dejaré. Dice Pedro, está escrito que sea así. Y él dice, no, si es necesario morir, no te dejaré. Y dice la palabra que Jesús lo mira a los ojos y dice: Pedro, tú has dejado puertas abiertas y el diablo me ha pedido para zarandearte como se zarandea el trigo para quitarle la escoria, la cáscara, para aventarlo. Pero yo he rogado al Padre para que cuando sea eso, tu fe no falte. Y vuelto, encomienda a tus hermanos. Esto indica, amados, que Pedro, cuando se acercó a Jesús, no lo podía acercar: yo soy el discípulo de mi amado, yo soy
el que dejó como pastor, nada de eso, sino que fue bajo mentiras y fue bajo engaño. Y estando allí encubierto como un espía, lo reconoce. Yo me imagino que empezó a hablar. Imagínense que alguien diga que no es maracucho, pero la gente sabe quién es maracucho y quién no por el dialecto. Y él empezó a hablar como Galileo y le dijeron, tú eres uno de ellos. Tú hablas como Galileo. Tu dialecto es como un Galileo. Tú no eres de la capital. Tú no eres de Jerusalén. Tú eres Galileo. Y este hombre era de Galilea. Y él empezó a maldecir, a negar al Señor. Pero ya Dios le había dicho, antes que el gallo cantara 3 veces, 2 veces, él lo iba a negar 3 veces, según la versión de Marcos. Pero eso, amados hermanos, entendemos que él dejó puertas abiertas negando al Señor 3 veces, aunque no se apartó de su Señor, aunque los demás se escandalizaron y se fueron, el más cercano fue él bajo mentira, pero cayó en la trampa del diablo, que el Señor lo reprenda. Cuando usted deja puertas abiertas, el enemigo se va a colar por allí. Y la cobertura del Señor siempre va a estar, pero tiene que ser disciplinado. Todo falta, todo pecado, mire, escríbalo en la tabla de su corazón, como dijo un gran profeta, que nosotros no podemos dejarles puertas abiertas al enemigo para que él entre. No se lo puede dejar, porque el enemigo va a entrar por una pequeña hendedura que usted deje para que él entre allí. Una palabra de mentira, una palabra así que Pedro no lo vio mal, que Pedro dijo, no, pero estoy diciendo una mentira, pero estoy cerca de Jesús. Le estaba dejando una puerta abierta al enemigo. Y la cobertura que tenía Jesús, la cobertura que él tenía, se iba saliendo porque él no podía mantener esos secretos de que él era un discípulo de Jesús, caminó con Jesús 3 años y dejarlo así como así. Hermanos, no lo podemos hacer. Por eso él habla, el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Cuando usted habita en la iglesia, cuando usted viene a la iglesia constantemente, cuando usted está en la presencia del Señor, usted está habitando. Y el Señor nos dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Una de las fortalezas de los reyes antiguos eran los castillos y las fortalezas, y ellos se cubrían con su ejército para que no lo invadieran. Y tenía que pasar años porque ellos tenían provisión y sitiarlo. No era fácil tomar un castillo, tomar algo. No era fácil. Ellos se resguardaban allí. El asunto es que cuando Jericó se resguardó en esa ciudad amurallada, que para los israelitas que no conocían a Dios, los israelitas que comían maná en el desierto, pero que no conocían a Dios, los israelitas que de noche había un fuego para protegerlos del frío, pero que no conocían a Dios, los israelitas que tenían de día una nube que los cubría para que el sol no los dañase, pero no entendieron que Dios es el Todopoderoso. Gente que no entiende que aunque está en la iglesia, come la bendición, Dios los bendice, pero no conoce al Dios Todopoderoso. Ellos creyeron que los muros los podía proteger, pero Dios es un Todopoderoso. Amén. Pero nosotros tenemos a nuestro Dios como una fortaleza y como un castillo. Mi Dios, ¿en quién confiaré? El Salmo 91 es la confianza que tiene nosotros los cristianos hacia el Todopoderoso. No importa qué circunstancia usted esté viviendo, no importa qué circunstancia usted puede estar atravesando, no importa lo que usted esté padeciendo,
tenga confianza en el Todopoderoso. Tenga confianza en el que vive y reina por los siglos de los siglos. Por eso el Salmo dice, Él te librará del lazo del cazador. Una de las cosas que nos libra el Señor es el lazo del cazador. Aquí está hablando como aquellos aves que son fácilmente presas de los cazadores y ponen lazos. Amén. Trampas, bonita, comida, cualquier cosa para que venga el animal y pueda ser enlazado. El enemigo siempre te va a poner algo bueno. El enemigo te va a poner a la vista algo para que caigas en esa trampa, pero Dios no te va a dejar que caigas en esa trampa. Dios siempre te va a decir y te va a guardar, no pases por allí, guárdate aquello, guarda lo otro, porque Él es el que te va a guardar del lazo del cazador. Él está allí como león rugiente buscando a quien devorar y siempre va a poner una presa, un deseo, un bocado, va a poner algo para que nosotros podamos caer en esa trampa. Pero ¿quién nos va a cuidar del lazo del cazador? El Señor. Cuando Dios te dice, sal de allí, salga. Cuando te dice, camine por ahí, camine. Porque es Dios quien hace la obra. Amén. Es Dios quien lo hace. No solamente del lazo del cazador, de la peste destructora. Acá en estos campos, estos lugares, en estos sitios, abundan muchas pestes. Esto es dado porque no hay una higiene corporal de las personas y todos los insectos pues pueden tomar las heces de los hombres y se contaminan y después esos mismos insectos nos pican a nosotros y somos pues lamentablemente infectados por nuestras propias bacterias y por nuestras propias cosas. Pero aquí nos habla la palabra de Dios, Él te librará de la peste destructora. Pasamos el mundo entero por una peste destructora como fue el COVID. Y este COVID a muchos mató. Pero estamos aquí, quiere decir que nosotros confiamos en el que nos libra de la peste destructora. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No hay una cosa más segura que estar en la presencia de Dios. Y algo maravilloso la presencia del Señor, amado. Él te va a guiar, Él te va a cuidar, Él te va a proteger. Por eso nos habla la palabra del Señor sobre este salmo. Y este salmo nos dice, no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día. Amén. Otros relacionan el origen de la palabra grandeza, fortaleza o montaña sobre la sempiterna cubierta del Señor. No solamente Él nos cubre, sino desde tiempos antiguos hasta el día de hoy, Él es nuestra fortaleza y nuestra ayuda. Amén. Siempre ha ayudado al hombre, no se ha quitado de ayudar al hombre. Por eso nos dice la palabra de Dios, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Aquella mortandad que Dios envió a Egipto, a los primogénitos de animales, de bestias, de aves, de hombres, todo primogénito murió. Pero Dios guardó de aquella peste destructora, Dios guardó de aquella que venía como terror nocturno, que venía sobre todo Egipto. Y dice la palabra que Él mandó a sacrificar un cordero y que la sangre de ese cordero
pudiera estar en los dinteles, en las ventanas, en las puertas, como señal de que cuando pase esa pestilencia, cuando pase ese terror nocturno, cuando pase esa saeta, eso lo que de noche del diablo puede venir la muerte, pues hay una señal en la frente nuestra, alabado sea el nombre de Dios, que somos herederos del reino de los cielos. El sello del Espíritu Santo nos va a cubrir y la sangre preciosa de nuestro Cristo que murió en el Gólgota para darnos la liberación y para darnos la protección. Alabado sea el nombre de Dios. Y eso fue una mortandad terrible que hubo sobre todo Egipto. No sé qué enfermedad mandó el Señor. No sé qué hubo, pero la palabra dice, según Mateo capítulo 24, que en los postreros tiempos, dice la palabra, que vendrán muchas enfermedades. Habrá terremotos y pestes. Y estamos hablando de lo mismo. Quiere decir que en este tiempo es cuando el hombre va a sufrir muchas pestes. No solamente lo habla aquí, sino lo habla también cuando aquellos ser vivientes, aquellos describen cada sello que destapaba nuestro Señor Jesucristo. Y le decía al ser viviente, a Juan, ven y mira. Y cuando él miraba, uno de los sellos más terribles fue el cuarto sello. Y dice la palabra que era la muerte y el ave le seguía. Y era un caballo enfermo, un caballo bien malo, perverso, un caballo amarillo que traía todo tipo de enfermedad para matar la tercera parte de los hombres sobre la faz de la tierra. Este es el tiempo, amados hermanos, que va a haber más mortandad como nunca ha existido sobre esta faz de la tierra. Ayer fue el COVID, mañana serán otras enfermedades, pero ¿quién cuida tu salud? ¿Quién es tu médico por excelencia? ¿Quién es el que te ayuda en todo momento? Alabado sea el nombre del Señor. Él te va a guardar de la peste, de todo, de la mortandad. Alabado sea el nombre de Dios, que ya está declarada y profetizada sobre la faz de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Es una sanidad divina que tenemos. Amén. Y aunque han venido tantas cosas, han venido tantos problemas, nosotros todavía gozamos de salud. El mismo Isaías 53, en el versículo 8, dice que Él llevó la paga de nuestra paz, fue sobre Él, y por su llaga hemos sido sanados. Aquel cuerpo que era tan delicado, aquel cuerpo que era el hombre más hermoso sobre la faz de la tierra, aquel ser que la gracia del Señor se derramó sobre él. Tanto le infligieron castigo que lo volvieron, el profeta Isaías lo vio como una llaga. Cuando él vio por visión a Jesús, lo vio como una llaga. Su cuerpo destilaba sangre y su rostro estaba totalmente figurado, de tal manera, amados hermanos, que el rostro de Jesús estaba totalmente desfigurado. Y él dice, y se borró su hermosura. Se quitó toda hermosura de él para que lo deseamos. Una de las figuras que más hace el hombre o más dice es cuando Jesús está en la cruz. Y eso lo dijo el profeta Isaías. Desfigurado y maltratado como raíz de árbol, de raíz seca. No tenía hermosura, pero le deseamos. Aleluya. Su final aspecto era totalmente desfigurado, su cuerpo, su rostro, su cara. Pero hay algo más hermoso, que esas llagas nos produce a nosotros salud. Que ese cuerpo desfigurado nos produce a nosotros salud. Que aquel cuerpo lleno de toda marca del castigo y del látigo romano nos produce a nosotros salud, como dice el Salmo. Esto nos está diciendo a nosotros, yo soy tu médico, alabado sea el nombre de Dios. No importa qué enfermedad tú tengas, confía en mí, aleluya. No importa lo que tú puedes estar postrado en una cama,
quizás puedas estar sin riñón, puedas estar con dolores, puedas tener corazón crecido, puedas tener cáncer, puedas tener sida, pero tienes que tener fe. Alabado sea el nombre de Dios, de aquel que murió en el Gólgota, porque en esta hora va a recibir sanidad. En esta hora sí que esas llagas nos dan sanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Nos da victoria. Amén. Que en medio de toda situación nos da victoria. Algo maravilloso cuando estamos bien. Amén. Yo estaba en Brasil el año pasado. Estaba en una vigilia, en una montaña, y llegó un hermano, no lo conozco, profetizando y hablando en lengua, me puso en mi estómago, me dijo, hoy te sano, el enemigo puso un dardo y hoy te lo quito. Yo le dije al que estaba conmigo, dudé de esa palabra, yo dudé de esa palabra, y le dije, yo me encuentro bien, no me siento mal, no me siento ningún dolor, no hice nada, pero no sé, él dijo así, y en mí no sentía ningún dolor, ni nada en mi cuerpo que expresara algún dardo del enemigo. Pero cuando llego a Venezuela, cuando estoy en Venezuela, estoy en una vigilia también, se acerca la hermana Nielmi y me dice, mandé a mi siervo para que te sanara lo que el enemigo había puesto en tu estómago. Ahí sí creí aquella palabra, porque ella no estaba ahí. Y nunca yo dije nada ni a mi esposa ni a nadie, porque creí que esa palabra que me estaban dando no era para mí. Pero cuando aquella hermana dijo, esa profeta, tuve temor y levanté mis manos al cielo y dije, Señor, gracias. Amado, hay enfermedades que tú notas, que nunca has notado. Hay enfermedades que tú nunca has sentido, pero antes que tu cuerpo la sienta, antes que haya un síntoma, ya Dios la sanó. Ya Dios te quitó todo ese dolor que te iba a producir esa enfermedad. Todo ese mal rato que te iba a producir esa enfermedad, Dios te la quita si tú confías en el Todopoderoso. Amén. Lo creo, amados hermanos. Dios sabe, amados hermanos, quién soy yo. Yo por enfermedades soy como muy cobarde. Y cuando veo una jeringa, bueno, me desmayo. Y tienen que agarrarme, ponerme camisa de fuerza. Mas Dios, antes que me produjera dolor, ya Dios me había sanado. Y yo le decía gracias, Señor. Por eso ahí está claramente, caerán a tu lado 1000. Uno de los guerreros más fuertes que tuvo Israel fue David. Uno de los guerreros más fuertes fue Josué. Josué libró 1200 batallas, escritas allí. 1200 batallas. Conquistó todo el territorio de Israel, inclusive una batalla de 36 horas. ¿Por qué digo 36 horas? Porque él oró para que se detuviera el sol y la luna. Y Dios le dio 12 horas más al día. Es impresionante aquello, pero Dios le dio para darle victoria a Josué. Solo una guerra perdió, porque había un hombre en pecado. Había un anatema, solamente una, que él perdió. Todas las demás la ganó. Todas las demás era un conquistador. Dios le puso ese. Pero el pueblo de Israel perdió todo el territorio. Y quien reconquistó el territorio fue David. Y este salmo, que es un salmo anónimo, no sabemos quién lo escribió, dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Amados, ustedes tienen un trabajo riesgoso. Caerán a tu lado 1000 y a tu derecha 10.000, pero a ti no te llegará. Vendrán cosas que otros sufran, pero a ti no vas a sufrir. Alabado sea el nombre de Dios. Él entendió perfectamente, amados hermanos, y por eso escribió aquí,
caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, pero a ti no te tocará, porque hay una cobertura poderosa sobre ti, aleluya. Así como pudo un escudo de ángeles Abraham, un escudo de ángeles sobre Job, a ti también tienes un escudo de ángeles, porque la palabra nos dice que mandará el ángel de Jehová a acampar alrededor de ti, aleluya, para que nada te haga daño, aleluya. Él lo escribió y nos dice la palabra: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Nosotros miramos cada momento eso. En mi barrio, en donde yo me crié desde pequeño, la mayoría de las personas cuando me miran dicen: oye, pero tú no envejeces. Y yo le digo a ellos: bueno, porque uno tiene al Señor en nuestro corazón. Es el que le da a nosotros la fuerza. Y cuando los veo a muchas personas que fueron a las drogas, otros murieron, otros están postrados, otros van como si fueran unos ancianitos, y me miran a mí y dicen: oye, pero porque, amados hermanos, nosotros podemos mirar con nuestros ojos la recompensa de los impíos. Una de las cosas que miró David, siendo desde joven temeroso de Dios, él lo pudo decir: yo fui joven y envejecí, y no he visto justo desamparado, ni aun su descendencia que mendigue pan. Amados hermanos, no solamente tú vas a ver la recompensa de los impíos, sino vas a recompensa de tu familia, de tus hijos, de tus nietos. La recompensa cuando nosotros le servimos a un Dios de poder y de gloria. La recompensa que hay para los justos y la recompensa que hay para los impíos que se apartan de la presencia de Dios. Lo vas a mirar con tus ojos. Que servir a Dios es lo mejor. No hay algo mejor que pueda suceder en mi vida, sino que cuando joven yo entregué mi vida al Señor. Fue la decisión más importante. La decisión más importante no es que yo haber estudiado, la más importante no es haber casado, la más importante no es tener hijos, la más importante es haber creído en el Dios Todopoderoso, en decir que tú eres mi Dios, aleluya. Es la decisión más importante de la vida de una persona, aleluya. Por eso el Salmo dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. En el día de hoy hablaba mi esposa ese salmo y le decía a la pastora Jacqueline: no tocará ninguna plaga tu morada, aleluya. Aunque vengan los insectos que vengan, esos insectos serán eliminados de la bacteria que pueden ocasionarte. Alabado sea el nombre de Dios. Pero la plaga que viene en ellos no pueden tocar tu morada. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque hay un Dios de poder que te va a cuidar hasta de los insectos. Amén. Lo creo, amados hermanos. Por eso dice la palabra del Señor: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarde en todos tus caminos. Los ángeles. Una vez el enemigo quiso que él demostrara esta palabra a Jesús y lo llevó al pináculo del templo para que él demostrara realmente que esto era real, que esto existía. Y el diablo le dijo: para que usted no tiene que demostrar nada. Aleluya. Él es real, existe. Y él lo llevó al pináculo del templo para que demostrara que si este versículo era cierto. Y le dijo: escrito está, él mandará ángeles alrededor de ti para que tu pie no tropiece en tierra. Lánzate, demuestra que esto es verdad. Usted no tiene que demostrar que la palabra es verdad. Usted tiene que creer que la palabra es verdad. El que tiene que demostrar que la palabra se va a cumplir es Él, el que está sentado allá en el cielo. Aleluya. No demuestre que la palabra sea verdad. La palabra es verdad.
Y Él, la palabra es Cristo Jesús, palabra viviente, el verbo de Dios. Y el verbo se hizo carne, aleluya. Él es la palabra de Dios. No demuestre nada. Demuestra que tú eres cristiano. Yo no te voy a demostrar que soy cristiano. Demuestra aquello. Él no le hizo caso. No le hizo caso. Más bien le dijo, yo para demostrarte a ti, yo no voy a hacer versículos bíblicos en el cual dice, no tentarás. Yo no puedo demostrar que esto es verdad. No, yo no te puedo demostrar a ti. Una vez a Jesús le dijeron, haznos señales y creeremos que tú eres el Hijo de Dios. Haznos algo para que crea, háganos algo para que saber si tú eres hijo de Dios. Haznos algo para que nosotros podamos entender y nos vamos a convertir, dice, y así creemos en ti. Esa es una trampa del enemigo. Dice, a una generación incrédula no se le demuestra nada. Le dijo, porque ya hay una señal, la señal de Jonás. Ya hay una señal en la Biblia, aleluya. Él le dijo, yo no le voy a demostrar porque la generación incrédula pide señales. Pablo le estaba diciendo en Romanos que los hebreos piden señales y los griegos piden sabiduría. Aleluya. Quizás dentro de la iglesia hay gente y fuera de la iglesia que te va a pedir, dime un versículo, dime aquello memorizado, explícame. No, eso no. Yo no estoy para eso. Yo estoy para predicarle que tú recibas a Cristo Jesús. Señal no le es dada a la gente incrédula. No se la hizo a Jesús. Jesús no le, a gente incrédula, nada. A la gente que creía, sí. A la gente que creía, como aquella mujer sirofenicia de doble nacionalidad. Aquella mujer tenía a su hija gravemente atormentada y pedía que su hija fuese liberta, pero ese pan de libertad no se lo daba a los perrillos, aleluya, se lo daba a los hijos. Porque los perrillos no entienden, es como echarle las perlas a los cochinos. Una vez, una persona que estaba inválida, en silla de ruedas, yo estaba en una campaña y Dios me había permitido orar por las personas inválidas, algunas, y las personas se sanaban. Y la gente estaba allí. Yo sabía que no era yo, sino Dios. Y le pregunto a aquella persona, ¿quieres que te sane? Y ella estaba en silla de ruedas. Voy a orar para que Dios te sane. Y yo, no, hijo, no me ores. Era ya anciano. No me ores, porque tú no vas a trabajar por mí. Yo estoy así porque trabajo. Este es mi trabajo, pedir. Y si tú oras por mí, tú me vas a trabajar, tú me vas a dar mi... Él trabajaba pidiendo. Yo no sabía. Yo no sabía. De aquella multitud que apretaba a Jesús, ¿cuál era la única que tenía fe? La mujer del flujo de sangre. Todas las demás también tocaban. Todas las demás también alaban sus vestidos. Todos también tocaban la punta de sus vestidos. Pero ¿quién tuvo fe? Hermano, ore por los que tengan fe. Pregúntele, ¿tienes fe que Dios te va a sanar? Sí, aquí. ¿Tú tienes fe? Yo no tengo fe. Bueno, vete para allá. No voy a hacer nada en ti. Cuando él llegó a Nazaret, donde él se crió, dice que hubieron poca gente que creía en él y hubieron pocos milagros. La única vez que aparece. Y él le dijeron, ¿por qué tú no sanas enfermos? Y él dijo, nadie es profeta con honra en su propia tierra. Ya está profetizado y yo no me voy a dar vida, aleluya, ni me voy a sentir mal. Alabado sea el nombre de Dios, porque la gente que me vieron desde pequeño no crean que yo soy el Mesías. Que me vieron con todo lo que yo hice desde pequeño, no creí en mí. Decían, pero este no es el hijo del carpintero, no es el hijo de María, no están sus hermanas con nosotros y sus hermanos. Este no es. ¿De dónde sacó esos poderes? Aleluya. La gente no creía, hermano. Todo el mundo no va a creer que usted es cristiano. Pero a los que creen, a los que son temerosos, aleluya,
Dios lo va a usar a usted para hacer milagros. Crean lo que es así. No se esfuerce por los incrédulos. Solamente toque a las personas que crean. Por eso cuando él le confirmó Jesús a aquella mujer sirofenicia de que sí ella tenía fe realmente, ella le demostró, tengo fe en ti. Aunque él le dijo, vete, ella siguió. Aunque le dijo, no es bueno darle los pan a los hijos y dar los perrillos. Sí, señor, pero las migajas que caen de la mesa también comen los perrillos. Y él le dijo, grande es tu fe. Aleluya. Oh, mujer, grande es tu fe. Yo voy a orar por ti. Aleluya. Si hay gente que tiene esa oración y cree que Dios lo va a usar usted, ore. Pero no ore por personas que para demostrar, no demuestre nada. Jesús no lo demostró. Hazme una señal aquí. No, nada de eso, hermano. Esta tierra, conviérteme en oro si tú eres hijo de Dios. No, yo no voy a convertir nada. Tú eres incrédula. Tú no eres hijo de Dios. Pero Dios puede hacer que esa tierra se convierta en oro, pero para los que creen. Amén. Para los que creen. Por eso la palabra nos enseña, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Hollarás al cachorro sobre el león y el áspide pisarás, y hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto. Amén. Si tú quieres que Dios te ponga en alto, ama a Dios. Si tú amas a Dios, demuéstralo. Amén. Si tú deseas, yo amo a Dios, demuestra amando a tus hermanos. Si tú eres fiel a Dios, demuestra la fidelidad a la pastora. Demuestra. No, Señor, yo soy fiel. Demuestra, pues. Usted tiene que demostrar eso. Y cuando usted demuestra, Dios lo ama. ¿Usted cree que Cornelio no demostraba que era temeroso de Dios? Sí lo demostraba. Y dice la palabra que él daba ofrendas, daba diezmo, construía iglesia. Y él no esperaba más nada, él tenía temor de Dios. Y le llegó un ángel y le dijo, Cornelio, tus ofrendas, tus oraciones, tus donativos han llegado a la presencia de Dios. Y me ha sido enviado a ti, aleluya, un ángel del cielo, hermano. Él tanto demostró a Dios, que mandó un ángel del cielo a su casa. Y le dijo, anda y búscate a Pedro, que Simón, por sobrenombre Pedro, que está así, anda y búscalo y se te dará lo que tú quieres. Pedro pasó muchos días orando, ayunando en medio de una fiesta. Y él vio cómo de la noche a la mañana, en segundos, el Espíritu Santo se derramó. Y él dijo, con dificultad el Espíritu Santo me bautizó. Y a con solamente yo hablarle 4 palabras, lo bautizó el Espíritu Santo. Qué maravilloso, amén. Qué lindo es el Señor. Así, amados hermanos, confíen en el Señor. Tenga la plena certeza que Dios está a su lado. Crea que hay ángeles alrededor de su vida, a su lado, y que nada puede suceder si Dios no lo permite. Póngase sobre sus pies y demos la gloria al Señor.